Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Jorge Calderón, soy médico endocrinólogo y en los siguientes minutos continuaremos con el curso de educación en diabetes en el área de prevención, diagnóstico y manejo. El tema que voy a tocar es estrategias de control metabólico en el primer nivel de atención. Esos son mis conflictos de interés. La agenda que vamos a tocar es definición, criterios diagnósticos, estrategias de manejo de la diabetes, el tamizaje y estratificación en el primer nivel, diagnóstico precoz, las metas de tratamiento, el manejo no farmacológico y farmacológico, control de la diabetes y el manejo de complicaciones. Muy bien, empecemos con lo que es la definición. Estos conceptos y lo que vamos a tocar está dentro del marco de la guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus en el primer nivel de atención que lo ha publicado el Ministerio de Salud. Asimismo, he tomado como una referencia la guía de la diabetes que se ha publicado recientemente en mayo del 2024 por la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien, el objetivo de este documento o de esta revisión es contribuir a la reducción de la mortalidad de las personas con diabetes tipo 2. El objetivo es establecer criterios técnicos para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes en el primer nivel de atención. Muy bien, como ustedes saben, la diabetes es un trastorno metabólico que tiene diferentes causas que se caracteriza por la hiperglicemia crónica y el trastorno del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Esto como una consecuencia de anomalías de la secreción o el efecto de la insulina. Como ustedes saben, la diabetes tiene al 2021 537 millones de pacientes. Para el 2045, según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes de 2021, que es el último, para el 2045 se estima que va a haber 783 millones de pacientes con diabetes. Este incremento de 46% es se va a producir un poco más, en 50% en Sudamérica y Centroamérica, porque actualmente hay 32 millones y para el 2045 va a haber 49 millones. La región donde más se va a incrementar la diabetes es en el África, que va a tener un incremento de 134%, y también en el este y en el norte, en medio oeste, en el este y en el norte del África, donde está el área, toda la parte de los países árabes, ¿no? Que va a tener un incremento de 87%. En el mundo podemos ver que la diabetes es una enfermedad muy frecuente que se da en personas en su edad laboral, 40 y 59 años se da el diagnóstico. Más del 95% de los casos son diabetes tipo 2 y la diabetes está asociada a múltiples complicaciones, ¿no? La mitad de los pacientes tienen muerte por enfermedad cardiovascular, alrededor del 20% pueden sufrir o morir por enfermedad renal crónica, la mitad de los pacientes pueden tener neuropatía diabética y eso los hace más propensos a tener este diabético, ¿no? El riesgo promedio de una persona con diabetes se puede hasta duplicar por, por esta patología. Los principales países con más diabetes en el mundo son China, India, Estados Unidos. Y en Latinoamérica es Brasil. Eh, podríamos decir también que México es. Perú tiene cerca de 1.5 millones de diabéticos y se estima que más o menos el 40% de ellos aún no tienen. Según el último estudio epidemiológico de la diabetes, el estudio La Corte Peruviana, Perú, en Perú, un peruano que tiene entre 50 y 60 años podría tener 30% de chance de tener diabetes. Y la prevalencia de diabetes en la costa es 8.2%, Lima Metropolitana 8.4%, la Sierra con 4.5% y la Selva con 3.5%. Muy bien, los criterios diagnósticos. Recuerden que tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, la diabetes secundaria a otras enfermedades. Nosotros vamos a tocar básicamente la diabetes tipo 2, que tiene una fisiopatología en la cual está involucrada la secreción alterada de la insulina por el páncreas,
también tiene que ver la lipólisis incrementada por el tejido adiposo, la captación de la glucosa disminuida por el músculo, la producción elevada de glucosa por el hígado, el incremento de glucagón por la célula alfa pancreática, la disminución del efecto incretina por el intestino, la reabsorción incrementada de glucosa en el riñón y también la disfunción de neurotransmisores en el cerebro. Estos 8 factores pueden estar alterando la glucosa y van a provocar elevación de la misma. Asimismo, esto va a provocar hiperglicemia y luego la diabetes. ¿Cuáles son las estrategias de tamizaje para la diabetes? Bueno, hay que determinar que hay factores de riesgo para la diabetes, como la migración, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, el alcohol, factores hereditarios como antecedente familiar. Es más frecuente que tengas diabetes si tu mamá, papá, hermano tiene diabetes, a que tenga tu tía o tu abuelo que tenga diabetes. Y también hay factores relacionados a la persona, como tener una hiperglicemia elevada, una glucosa por encima de 100, ya te da riesgo. Asimismo, el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad abdominal, la etnia latina, la raza negra, la edad mayor de 40 años ya duplica el riesgo de diabetes, la presencia de dislipidemia, sobre todo trigliceridemia. También hay otros factores asociados a la persona, como historia de enfermedad cardiovascular, un paciente con infarto miocardio o insuficiencia cardíaca tiene mayor riesgo de diabetes, hipertensos. Hay mujeres con antecedente obstétrico de diabetes gestacional o niños autosómicos, antecedentes de mujeres que tengan bajo peso al nacer o prematuros, personas con acantosis nigricans o acrocordones, mujeres con síndrome ovario poliquístico o condiciones clínicas como la estetosis hepática, el síndrome de apnea-sueño y la hiperuricemia también están asociadas a hiperglicemia y diabetes. Otros factores como el nivel educativo, como el bajo grado de instrucción, también se han asociado a la presencia de diabetes. Entonces, el tener historia familiar de diabetes es un factor muy importante que siempre hay que preguntar, ¿no? El sobrepeso, tenemos que pesar, medir la cintura a nuestros pacientes. En las mujeres hay que evaluar la diabetes gestacional. En todas las personas adultas, sobre todo en los jóvenes, buscar acantosis nigricans, medir siempre la presión arterial de nuestros pacientes, evaluarse sedentarismo, consumo de televisión, redes sociales frecuentes. Si las personas consumen más de 2 horas de televisión o redes sociales, su riesgo es grande, ¿no? Hay que evaluar los patrones de alimentación, si es un patrón no sano versus un patrón sano, ¿sí? Sobre todo hay que hacer 2 preguntas, ¿no? ¿Consume todos los días verduras? ¿Consume todos los días frutas? Si la respuesta es no, entonces tiene un mal patrón de alimentación, ¿no? Hay que preguntar también si hay consumo de frituras, de gaseosas, de comida chatarra, chocolates, etc. Hay que identificar la comida no saludable, los helados, donas, sándwich, papa frita, pizza, ¿no? Comida frita, este, comida con mayonesa, etc., ¿no? Y no solo es comida, sino lo que ha entrado muy fuerte por la industria alimentaria son las bebidas gaseosas que contienen un alto contenido de azúcar, todas las gaseosas, ¿no? Se estima que los peruanos consumimos alrededor de 200 litros de gaseosa por año. Si usted dice que no consume mucha gaseosa y consume solamente tres vasitos de gaseosa a la semana, eso significa que son 700 mililitros. Eso significa que usted consume más o menos 100 mililitros por día. En 30 días son 300 mililitros. Entonces, más o menos usted, si eso lo multiplica, eso va multiplicándolo y multiplicándolo, va a salir que al año consume entre 25 y 26 litros por año. No está mal, porque los mexicanos, por ejemplo, en promedio consumen 350 litros de gaseosa al año. Demasiado, ¿no? Entonces, decir que solamente consume una botellita a la semana, a pesar que sea una sola botellita, ya es que no consuma. El mismo efecto que las gaseosas también los dan los frugos, ¿no? Los frugos,
aunque uno no crea las bebidas energizantes, como por ejemplo aquellas que se toman después de hacer ejercicios, no solamente tienen azúcar, sino tienen sal. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Otros, hay que evaluar el patrón del sedentarismo. Las personas qué tiempo paran en el trabajo, si el trabajo es sentado de oficina, o qué tiempo para consumiendo la televisión, las redes sociales, qué tiempo pasa sentado, ¿no? Si uno evalúa entre el trabajo, el consumo de televisión, el consumo del celular, fácilmente se llega a 12 horas. Tan sencillo, por ejemplo, si una persona trabaja 8 horas y está en sus alimentos 1 hora, son 9 horas. Si luego ve televisión 2 horas, son 11 horas. Si luego eso ve su celular un par de horitas, ya pasó 13 horas. Entonces, más sus 8 horas, ya son 21 horas. Y el resto de actividades, de repente puede estar haciendo otro tipo de actividades como área, el mercado, etcétera, ¿no? El otro punto para evaluar el sedentarismo es ver, cuantificar los pasos, ¿no? Un punto clave para ver cuán sedentario es. Ya se han asociado, por ejemplo, el consumo de televisión con riesgo de diabetes. Si tú empiezas a ver más de 2 horas por día, tu riesgo se incrementa el 25%. Si tú ves 5 o 6 horas, tu riesgo se incrementa el 50%. Lo mismo la enfermedad cardiovascular. A partir de 2 horas, tu riesgo se incrementa. Algunos factores en Perú asociados a la diabetes es la edad. Es decir, a partir de los 45 años, la edad el riesgo se duplica. Más de 65 años, casi se triplica. Otro punto que se encontró en el estudio peruviano fue la edad, el índice de masa corporal, perdón. Aquellos que tenían más de 30 años tenían 4 veces más riesgo. Incluso salió tanto en el estudio ajustado como en no. Para hacer el tamizaje de diabetes, podemos usar eh, laboratorio, pero lo más sencillo es usar cuestionarios, ¿no? El más usado en nuestro medio es el FINE-RES. El FINE-RES evalúa edad, índice de masa corporal, perímetro de cintura, actividad física, consumo de verduras y frutas, la presencia de hipertensión, la presencia de glucosa elevada y la familia con diabetes. Y te da un puntaje. Esto lo vamos a ver en las prácticas del taller que se va a realizar, pues, la primera semana de junio, ¿no? También tienen ustedes una clase en relación a riesgo de diabetes e incluso tienen una tarea que tienen que realizar. Entonces no me voy a ampliar mucho en esto. Decirles que si tiene menos de 7 puntos, el riesgo es bajo, entonces no tiene riesgo importante. De 7 a 14 puntos tiene un riesgo leve moderado, así que hay que intervenir con educación personalizada, educación individual, hay que hacer cambios en el estilo de vida para manejar los factores de riesgo cardiovascular. Y si tiene más de 15 es un riesgo alto, hay que hacer una glucosa en vena, si está normal, se interviene con estilos de vida. Y si está normal, pues sale una glucosa en 110, más de 100, 115, 120. Entonces, si esta glucosa está normal, acá se debe hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Si sale normal o prediabetes, se hace cambios de estilo de vida. Y si el paciente tiene diabetes, ya hay que manejarlo como paciente con diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico precoz? Entonces, ya hemos tamizado nuestro riesgo, ¿no? Si tiene bajo, moderado o alto. El diagnóstico precoz, para que hagamos un diagnóstico precoz, tenemos que recordar que muchos de los pacientes son asintomáticos. Muchos. La mayoría son asintomáticos. ¿Quiénes son sintomáticos? Pueden ser oligosintomáticos. Pueden tener algunos síntomas escasos, ¿no? Pero si tenemos un paciente con sospecha de diabetes, referido o no referido, hay que buscar también pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, si yo tengo un paciente adulto, más de 40 años, con obeso, con familia con diabetes, ese de hecho ya tiene prediabetes. Entonces tengo que tamizarlo. Tengo que decirle si tiene síntomas o no tiene síntomas. Si tiene síntomas, le hago una glucosa. Si sale al azar, ¿no? Ahora, si presenta
Si no presenta síntomas clásicos, también le puede ser una glucosa. Y si es que el paciente tiene diabetes, ya entonces. Los síntomas más importantes, más frecuentes en la diabetes mal controlada y que tienen una glucosa elevada es fagia, asimismo la poliursia, la poliuria, la baja de peso, que puede llegar hasta 15 o 20 kilos en una semana, la fatiga constante, el sueño, el cansancio, la piel reseca y escamosa, la baja de peso, la visión borrosa, en mujeres infecciones vaginales, en varones disfunción eréctil, y en la mayoría de jóvenes y en adultos jóvenes lo que apreciamos es acantosis nigricans. Es quizás un punto muy clave, importante, que puede detectarnos hiperинsulinemia. Y encontramos, por ejemplo, en un reporte que tenemos de cerca de 600 pacientes sin acantosis versus 200 con acantosis, fueron diabéticos. De los que tenían acantosis, 50% tenía diabetes, y 30% tenía prediabetes. Y encontramos acantosis nigricans hasta en un paciente sin diabetes en un 10%. Entonces, acantosis es un punto muy importante que te puedes predecir diabetes. Eh, el diagnóstico para la diabetes es un reto, pero tiene que tener estrategias para evaluar a nuestros pacientes, ¿no? De forma adecuada. El sobrepeso, la obesidad es un punto clave que permite triplicar el riesgo de diabetes. Los patrones antropométricos nos sirven. Peso, la talla y la cintura son estrategias muy importantes para el. Entonces, tengo que saber pesar a mi paciente descalzo, con ropa ligera, derecho, de preferencia en la mañana. Tengo que saber medir la glucosa, tener la, la última costilla, la espina ilíaca o la cresta ilíaca y un punto medio, y lo mido al final de la respiración, ¿no? Tengo que tallar adecuadamente con un tallímetro, que el ojo y la oreja estén alineados. Y también puedo medir incluso el cuello, ¿no? La mitad del cuello, puedo ver cómo está. Ya hay estudios que han reportado que, por ejemplo, el perímetro del cuello se relaciona muy bien con la cintura, con la obesidad y con diabetes. En mujeres, cinturas mayores de 38 y en varones más de 40 están asociados. Entonces, recordar los criterios diagnósticos: si está en ayunas, más de 126 por 2 es diabetes; si está entre 100 y 125 es prediabetes; y menos de 100 es normal. En un test de tolerancia a las 2 horas, más de 200 es diabetes; entre 140 y 199 es prediabetes; y menos de 140 a las 2 horas es normal. En hemoglobina de glicosilada estandarizada, más de 6.5 es diabetes; entre 5.7 y 6.4 es prediabetes; y menos de 5.7 es normal. Recuerden también que este año, en marzo, la Federación Internacional de Diabetes ha establecido que la glucosa a la hora del test de tolerancia mayor de 155 es prediabetes y más de 209 es diabetes. Test de tolerancia con la medición a la hora también puede ser. Muy bien, ya tenemos nuestro paciente tamizado, identificado, y ya sabemos que tiene diabetes. Ya tenemos los criterios. ¿Cuáles serían nuestras metas de tratamiento? El objetivo terapéutico es lograr el control de los síntomas, lograr el control glicémico para prevenir complicaciones agudas crónicas, asimismo mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes y reducir la mortalidad. Las metas de tratamiento son glucosa menor de 130, postprandial menor de 180, glicosilada menor de 7, colesterol menor de 200, HDL mayor de 50, LDL menor de 100, triglicéridos menor de 150 y presión arterial menor de 148. Entonces, ustedes deben de tener impreso esta tablita, ¿no? Ponen su meta, lo ideal y lo real. Pueden tener acá, por ejemplo, pueden tener un paciente con glucosa en 125, la glicosilada 6.8, la presión 130-80, y van haciendo checklist. ¿Cómo está? La glucosa, ¿cuánto me salió? ¿Está bien? ¿Está mal? La glicosilada, ¿cuánto me salió? La presión arterial, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto sale? El colesterol, el LDL, el triglicérido, ¿cuánto tiene de creatinina? ¿No? Y con la creatinina y la edad calculo la tasa de filtración glomerular con la fórmula seca de EPI. Luego,
evalúo si tiene microalbuminuria y tengo que ver si el paciente fuma. He visto que si el paciente tiene glucosas, el control metabólico controlado, la presión controlada, los lípidos controlados, la creatinina en la enfermedad renal, no tiene microalbuminuria y no fuma, el paciente tiene una sobrevida tan similar y una calidad de vida similar a uno diabético. Ahora, si el paciente tiene glicosilada alta, presión alta, lípidos elevados, creatinina elevada, microalbuminuria y fuma, tiene 5 veces más riesgo de mortalidad cardiovascular y de todas las causas. Entonces, uno puede hacer checklist con esta tabla y puedo decir, primero, si es que no tengo datos y no tengo glicosilada, no tengo microalbuminuria, entonces ya sé que es lo que le debo pedir a mi paciente. Esta tabla está claramente. Las recomendaciones son que en personas con diabetes mellitus se debe implementar estrategias de educación alimentaria nutricional. Se debe acordar con el paciente un plan alimentario, un cardioprotector, conforme al estado nutricional de la persona, y se debe acordar un plan de actividad física. La educación alimentaria nutricional tiene que ser en varias sesiones, puede ser personal o grupal. Se debe hacer un plan alimentario de forma sostenida, de acuerdo al paciente. No se puede hacer un plan para un adulto que un adulto mayor. No se puede hacer, es diferente si es hombre o mujer, es diferente, depende de si es del norte, del centro, del sur, si es de la costa, sierra o selva. Entonces, tengo que acordar también un plan de actividad física de acuerdo a su horario, a su actividad física, a su trabajo, ¿no? Tiene que haber un acuerdo. En general, las recomendaciones son que el paciente haga actividad 30 minutos de actividad física 5 veces por semana, que su índice de masa corporal lo ideal sea menor a 25 o que reduzca entre el 5 y el 10% del peso inicial, que la alimentación sea saludable, que se consuman frutas, verduras, que evite alimentos procesados y ultraprocesados, no fume, que evite el alcohol, que tenga mucho cuidado con los pies, que sepa hacer el autocuidado y los controles, y también que tenga el cuidado bucal y el autocuidado y un control odontológico. En las personas con diabetes tipo 2 se recomienda medir la hemoglobina glicosilada cada 3 meses, alcanzar la meta de glicosilada menos de 7, pero en ciertas situaciones, como por ejemplo adultos mayores o pacientes con comorbilidad o enfermedad coronaria, pues se tolera una glicosilada menor. Se debe medir la presión en todas las consultas, el perfil lipídico por lo menos una vez al año, realizar la estratificación de riesgo cardiovascular e iniciar estatinas de acuerdo a la categoría de riesgo cardiovascular. También se recomienda realizar un fondo de ojo en forma anual o al menos cada 2 años, evaluar los pies cada 3 meses, realizar examen de monitoreamiento por lo menos una vez al año, estratificar la función y el daño renal de acuerdo al cálculo de la tasa de filtración glomerular por el resultado de creatinina plasmática y solicitar el índice de albúmina creatinina en la muestra de la primera orina en la mañana de forma anual. ¿Esto se puede hacer en el primer nivel de atención? Por supuesto que sí. Voy a implementar cámaras de retina. De hecho, hay, un, hay establecimientos, hay direcciones regionales de salud que tienen hasta 5 cámaras de retina en su dirección regional para el primer nivel de atención. Chequear los pies, por supuesto que solo necesitamos monofilamento y diapasón. Hay establecimientos que tienen cámara de retina, tienen monofilamento y diapasón. La estratificación del riesgo de daño renal, por supuesto, la mayor parte de los establecimientos que son centros de salud con, con especialistas tienen creatinina. Y lo que hay no todos tienen albúmina creatinina, pero no es complicado ¿no? El otro punto es que si es que el paciente tiene lesión en el ojo, se puede hacer una interconsulta al oftalmólogo, al endocrinólogo, si es que no, no controla la glucosa, al odontólogo, a la nutricionista o al personal de salud capacitado en alimentación, ¿no? Que puede ser también una enfermera, incluso un técnico que se limita. ¿Cómo es el manejo no farmacológico y farmacológico de la diabetes en el primer nivel? Bueno, necesitamos manejar los estilos de vida, la dieta y la actividad física. Tengo que usar un plato mediano y para eso tengo que tener un plato saludable. La dieta es efectiva en personas con diabetes.
incluso en aquellas que tienen alto riesgo de desarrollar la diabetes, prediabéticos, y es un componente fundamental de la educación y la atención clínica del paciente. La educación del paciente debe ser en un enfoque centrado en el paciente, o sea, individual, considerando sus conocimientos, su educación, su nivel socioeconómico, considerando con quiénes vive, considerando de dónde es, cuáles son sus preferencias, por ejemplo, en su alimentación, ¿no? Y tengo que enseñarle el plato saludable, ¿no? La mitad vegetales, la cuarta parte carnes blancas, como pollo, pescado, pavo, queso, huevo, leche, yogur, la cuarta parte de harina o cereales, que puede ser también arroz, fideo, camote, menestra, etc. Una fruta del tamaño de un puño y un vaso con agua o limonada, o té, o café, o agua de piña, agua de maracuyá, etc., ¿no? No hay una evidencia que una dieta sea mejor que otra, la mediterránea, la cetose, etc. Lo que importa es que la dieta debe ser, junto con la actividad física, parte de una intervención en el manejo de la diabetes. Se debe recomendar que las grasas sean menos del 30%, que la ingesta de grasas saturadas debe ser menos del 10%, que la ingesta de fibra sea más de 15 gramos, que haya ingesta de granos enteros, verduras, frutas, leche, carnes de baja concentración como pollo, pescado, pavo, aceites vegetales ricos en ácidos grasos, por ejemplo, aceituna, palta, aceite de oliva, alimentos específicos con productos lácteos bajos en grasa también son adecuados para los pacientes. Vegetales, verduras, café y consumo moderado de vino también están asociados a un mejor control metabólico y una reducción del riesgo de diabetes. Y alimentos como carnes rojas, como chancho, res, vaca, mariscos, o productos elaborados de carne, como por ejemplo embutidos, y las frituras, especialmente la comida rápida, y las bebidas azucaradas como los frugos y las gaseosas, están asociadas a un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Dietas de bajo índice glicémico, ricas en fibra, verduras, cereales integrales, son protectoras para el desarrollo de diabetes y para el control. Entonces, un plan saludable con una buena porción de ensalada, poca cantidad de carbohidratos, poca cantidad de carne, una fruta, su agua, es una alimentación saludable y adecuada para nuestros pacientes. Es importante también que los pacientes coman lento, que cada bocado demore por lo menos 15 minutos. A veces el comer rápido hace que no se procese tan rápido la digestión, el cerebro sigue de hambre y va a pedir que el paciente continúe. En relación a la actividad física, se debe orientar a los pacientes a diversas actividades como, por ejemplo, caminar, trotar, nadar, hacer aeróbicos o juegos con pelota. Inicialmente debe ser supervisada y de manera individual, previa evaluación. Por ejemplo, no puedes indicarle actividad física a un paciente ciego, si tiene que estar supervisado. No le puedes indicar a un paciente que tiene lumbalgia crónica o a un paciente que tiene una artrosis severa en rodillas o en tobillo, o a un paciente que tiene un infarto en miocardio y que tiene una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Entonces, tiene que tener criterio para evaluar si es que el paciente con el ejercicio va a tener una descompensación cardíaca. Tiene que tener si es que tienen un paciente de ese tipo, tiene que tener una evaluación por su médico especialista, ya sea el cardiólogo o el programa de actividad física busca que se baje entre 5 a 7% del peso. Más o menos se calcula medio kilo a la semana, ¿no? Para eso se debe quitar al paciente a cada 30 minutos de actividad física, intensidad moderada, 5 más días de la semana. Pero si uno en realidad quiere bajar de peso, no debe ser 30 minutos, sino entre 45 y 60 minutos de actividad moderada a intensa, ¿no? ¿Qué es actividad leve? Pues sobre todo es caminar, pasear con tus mascotas, pilates, aeróbicos, y aeróbicos lentos a suaves. Moderada es, por ejemplo, cargar objetos, usar la lavadora, barrer, cargar cosas. Ya actividad intensa ya es trotar, bicicleta, tenis, box. Debemos empezar con actividad leve, caminar, trotar,
hacer algo de pilates y de repente pasar luego a moderado, ¿no? ¿Qué trabajos puedo hacer? Pues trabajos de jardinería, barrer, pasear a la mascota, jugar al aire libre con los hijos, ir de compras, bailar, bicicleta estacionaria. Y recuerden que es 30 minutos por lo menos 5 días a la semana. Entonces, debe ser una prescripción. O sea, yo debo decirle, a ver, ¿cuál es su horario? De lunes a viernes usted trabaja de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, de 2 a 3 almuerza y trabaja hasta las 5 de la tarde. Luego llega a su casa a las 7. Entonces, usted tiene ya se no a las 7, tiene un horario de 7 a 7:40. Ese horario puede servirle para que haga actividad. El sábado y domingo descansa y te indicas cuándo quieres hacer. En la mañana o en la tarde, ya en la mañana. Entonces, a 8 de la mañana va a caminar el sábado y el domingo después la misa a las 11 de la mañana se va a caminar. Entonces, puede ser ejercicio en casa, puede ser fuera de la calle. Generalmente los adultos mayores les encanta ir con alguien, sobre todo en citas, pero puede tener clases en línea de ejercicio físico, puede tener juegos de videojuego con actividad física en los jóvenes, entrenamiento del músculo y el equilibrio en los adultos mayores, en los jóvenes y adultos bailar, saltar la cuerda o subir y bajar escaleras con precaución, porque subir y bajar galas aumenta el gasto cardíaco y es perjudicial en pacientes coronarios con insuficiencia cardíaca y también incrementa el dolor en aquellos pacientes que tienen artrosis en tobillo o lumbar, ¿no? Bueno, además se tiene que implementar un plan de educación en el establecimiento. Entonces, usted que tiene un centro de salud bonito, que tiene un auditorio bien bonito, tiene que implementar servicios educativas, ya sean personales o grupales. Si es personal, puede usar el consultorio de nutrición, de medicina, el tópico, y puede tener una sesión personal con el paciente, ¿no? Implementar estrategias educativas virtuales, puede usar el WhatsApp, puede usar TikTok. Entonces, generalmente en adultos que sean menores de 60 años, ¿no? Los mayores de 60 años, lamentablemente, a veces no se acomodan bien a la virtualidad, entonces, salvo que los eduquemos. Perdón, nosotros hemos tenido adultos mayores que han sido educados. Y para nuestra gran sorpresa, cuando los educas bien, como ver, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, responden muy bien. Entonces, depende de la educación que uno tiene. Luego, estimados profesionales, tienen que implementar talleres educativos demostrativos, como es una alimentación saludable. Tienen que poner platos de la región, de la zona donde están ustedes trabajando. Tienen que hacer talleres demostrativos de actividad física. Pueden hacer caminatas con sus pacientes o pueden hacerle de repente demostración de videos, ¿no? O grabar un video de actividad física con sus pacientes. Tienen que ser demostraciones de automonitoreo, cómo se mide la glucosa del paciente, cómo se va a tomar la medicación, cómo se usa la insulina, talleres de uso de insulina. Enseñarles cómo es la hipoglicemia, la hiperglicemia y cómo manejarla. Y por supuesto, el autocuidado del pie, de los riñones y de los ojos. Solamente es un pequeño esquema de cómo podrían armar sus talleres educativos. Y de hecho les vamos adelantando que parte de su tarea va a ser que ustedes implementen un bosquejo de cómo van a implementar estos talleres educativos en su establecimiento. Muy bien. Lo siguiente es el manejo farmacológico. En Perú tenemos el Petitorio Nacional de Medicamentos, metformina, glibenclamida, glipirida, glipizida, glicacida, insulina NPH, insulina R. En este último año se está tramitando el ingreso de dapaglifosina saludable, ¿no? Sobre todo para los pacientes renales y los que tienen insuficiencia cardíaca bastante mucho. Las recomendaciones, y esto es ya la vía de la diabetes de OPS que se dio en mayo de este año, se debe prescribir metformina como droga de primera línea. Se debe agregar, si es que no controla, si es que uno debe titular la metformina, ¿no?
puedes empezar con 500 miligramos, luego 850, este, luego la dosis máxima es 850 tal vez. Uno va titulando, puede ser dependiendo cómo vaya el paciente, ¿no? Puede ser cada 3 meses, cada mes. A veces cuando uno tiene la glucosa elevada, vas de frente a 850, 2 veces al día o 3 veces al día, y si el paciente no controla, pues lo que debes hacer es agregar una sulfonilurea, en este caso. Podrías usar glicacidas que tiene tu centro, o llevar hasta glicacidas 60 miligramos una vez por día. O si es que no tienes otra opción, podrías agregar rápido. Ahora, recuerden que los pacientes que tienen glucosidad 8.5 o más y son asintomáticos, uno debe ir de frente a la terapia combinada, ¿no? Y si un paciente tiene hemoglobina glicosilada mayor de 9 con síntomas de hiperglicemia, con glucosas no controladas, ya se debe no solo iniciar terapia combinada, sino debe estar considerándose el uso de insulina. Entonces, un paciente tiene glicosilada mayor de 9 o una glucosa mayor de 250, que tenga polinemia, polifagia, poliuria, y que esté descompensado, ese paciente también tiene alta sospecha de cetoacidosis, que requiere un manejo. Entonces, la metformina es la droga de primera elección, pero en caso de intolerancia puede iniciarse sulfonilurea. En algunas personas con hiperglicemia, con glucosilada mayor de 8, sin deshidratación, se puede dar tratamiento combinado para que el tratamiento se alcance. También se debe referir al médico endocrinólogo o internista para que se dé el tratamiento necesitado con ese arranque. Idealmente se debe solicitar hemoglobinas glicosiladas cada 3 meses, y si la hemoglobina glicosilada es menor de 7, se ha llegado a la meta y se debe reportar estilos de vida. Y si no ha llegado a 7, que es la meta individualizada, se debe evaluar el cumplimiento del tratamiento, y luego se debe evaluar que el paciente requiere un segundo fármaco, y si así no controla, debe referirse a un médico endocrinólogo o internista. ¿Qué tenemos que controlar en nuestros pacientes? Pues tenemos que tamizar las complicaciones. Cada chequeo tengo que verle los pies, ver deformidades, heridas, silicosis al inicio de cada consulta. Tomar la presión arterial al inicio de cada consulta. Evaluar los pulsos, el monofilamento y diapasón, por lo menos una vez al año. Evaluar fondo de ojo por lo menos 1 o 2 veces al año. Evaluar la creatinina, la tasa de filtración glomerular y la microalbuminuria por lo menos una vez por año. Evaluar colesterol triglicérido por lo menos una vez por año. Si es que estas tienen alteraciones, ya puedo hacer chequeos cada 3 meses. Entonces, tengo que evaluar en mi paciente, en la consulta, tengo que ver el pie, tengo que ver si es que hay deformidades. Si hay deformidades, tengo que buscarlo. Tengo que tener mi tensiómetro, tengo que chequear el monofilamento, diapasón, la evaluación de pulsos, derivarlo a que se haga una evaluación de fondo de ojo en su cámara o el oftalmólogo, y tener en mi centro creatinina y microalbuminas, y también perfil de... ¿Esto es alcanzable en el primer nivel de atención? Por supuesto que sí, pero requiere gestión, requiere tiempo, requiere que el coordinador solicite la implementación de cada uno de estos implementos en nuestro establecimiento, ¿no? Hace 10 años, casi ningún establecimiento de primer nivel tenía nada. Actualmente hay DIRIs, por ejemplo, Piura, Arequipa y la DIRIS Lima Norte, y todos sus establecimientos tienen tensiómetros, monofilamento, tienen cámaras de fondo de ojo, tienen creatinina, microalbuminuria, perfil de lípidos. Ya hay material para crear centros de atención integral de diabetes en primer nivel de atención en el país. Ojalá que se logre eso. También tenemos que manejar comorbilidades. Si tiene hipertensión arterial, hay que manejar la hipertensión arterial, ¿no? Con monoterapia, terapia combinada, terapia activa. Si es que el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, si lo requiere usar insulina,
o si tiene, por ejemplo, una secuela de ACV o un infarto, usar atorvastatina y evaluar la necesidad de vacunas, ¿no? Neumococo, si es mayor de 60 años, una dosis, influenza una vez por año y COVID según el esquema vigente. Esto está en la vía de abordaje para diabetes, el programa HERS de OPACE. Y recuerden también que se puede derivar al paciente si es que el médico no cuenta con el establecimiento, no tiene un médico capacitado, en terapia o en esquemas terapéuticos. Esperamos que todos ustedes ya en las siguientes sesiones ya se adecúen y empiecen a utilizar insulina. También se debe referir cuando los pacientes tienen síntomas catabólicos de glucosa, tienen una glucosa mayor de 3,5. Cuando los pacientes tienen tasa de filtración glomerular menor de 45 o microalbuminuria mayor de 300, ya tienen que tener evaluación por nefrología y endocrinología. Cuando tengas una enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, un ACV, un IMA o una necrosis del dedo, una úlcera severa o una deformidad importante, ya el primer nivel de tensión puede tener capacidad resolutiva para lesiones de Wagner 1 o Wagner 2, ¿no? Claro, este tipo de lesiones son fáciles de resolver en el primer nivel. Si es que tiene retinopatía diabética establecida que requiera tratamiento con fotocoagulación, debe ser referido. Si hay hipoglucemias severas o a repetición también hay que referir, ¿no? Si hay cetoacidosis diabética o coma diabético también. Muy bien. Finalmente, ¿cómo son las complicaciones? ¿Cómo manejarlas? Bueno, una de las principales complicaciones es la hipoglucemia. Es una complicación más frecuente cuando la concentración de glucosa es menos. Recuerden que el cerebro vive de oxígeno y de glucosa. Entonces, si le falta una de ambas, puede tener una lesión. Entonces, algunas personas con diabetes incluso pueden tener síntomas antes de llegar a 70, 80, 90 ya pueden tener síntomas de hipoglucemia. Depende de la velocidad de- del descenso de la glucosa. Algunos puntos que tenemos que tener en cuenta es hipoglucemia severa cuando requiere la asistencia de otra persona. Por ejemplo, se puede desmayar o requiere o no alcanza la ayuda de otra persona. O sea, está con hipoglucemia y cae sentado en el escritorio. No se puede mover, está como que se duerme. Quiere. Una hipoglucemia sintomática documentada es que tiene síntomas tipos de hipoglucemia, mareo, sudoración fría, palpitaciones, cefalea, y uno le mide la glucosa y tiene menos de 70. Puede que también el paciente se mida la glucosa en la mañana y le sale 64 y no tiene ningún síntoma. Es una hipoglucemia así. El evento es menos de 70, pero no hay síntomas. O puede que el paciente tenga una probable hipoglucemia. El paciente tiene todos los síntomas, pues, palpitaciones, sudoración fría, es lo más frecuente, náuseas, vómitos, pero no tiene un control de glucosa. Tiene los síntomas, pero no se ha medido la glucosa. Y finalmente, la pseudohipoglucemia es una persona que tiene diabetes, porta síntomas típicos de hipoglucemia, pero le mide la glucosa y le sale 90. Probablemente es porque la velocidad de disminución de la glucosa ha sido rápida y el paciente empieza a sentir síntomas sin haber llegado a ser. Es la pseudohipoglucemia. ¿Cómo se maneja la hipoglucemia? Se administra azúcar, ¿no? Puedes darle, si el paciente está despierto, pues le das de comer algo, un alimento, caramelo, un chocolate, una gaseosa, un sándwich, lo que haya. Lo más sencillo es que agarras un vaso con agua y le pones 4 cucharadas de azúcar. Lo mueves y se lo das a tomar. O le das un jugo de fruta, o leche, una cucharada de miel, lo que tengas. Y eso se tiene que resolver. Luego tengo que medir la glucosa cada 5 minutos y si el paciente sigue con hipoglucemia, le doy tratamiento. Si la hipoglucemia ya se trata, debo monitorizar la glucosa por lo menos cada hora hasta que se estabilice y lo derive a su médico tratante para que lo revalúe. Si tú manejas la glucosa y le das, por ejemplo, un caramelo, si el paciente se ha puesto, por ejemplo, su insulina, eso en una hora va a volver a bajar la glucosa. Tengo que monitorizar. Si sigue bajando, tengo que darle más azúcar. Ahora, si la persona ha perdido el conocimiento
estados con trastorno sensorio como desorientado, somnoliento, le debo administrar un bolo de dextrosa, 25 gramos de glucosa, como son 4 ampollas de dextrosa al 33% en una vía endovenosa, y se lo paso rápido, ¿no? Y luego lo debo pasar a un centro de emergencia para que este sea monitorizado. Debo, si es una hipoglicemia con trastorno sensorio, puedo evaluarlo y debo llevarlo a un hospital para que sea este, hospitalizado por 24 horas para el monitoreo de su glucosa. Es lo mínimo que debo hacer. El que tenga una hipoglicemia sintomática o uno más episodios de hipoglicemia severa debe llevarse también a replantear las metas de control glicémico. Si yo tengo muchas hipoglicemias, entonces mi paciente está con 3 metforminas, entonces lo mejor será bajarlo en la metformina. Si está con metformina y glibenclamida, lo ideal sería reducir la glibenclamida. Si está con insulina a dosis plena, por ejemplo, está 30-15, entonces bajo, ¿no? Puede bajar a 24-12. Debo replantear el tratamiento. Recuerden que hipolicemia puede ser porque se ha puesto mucha pastilla, se ha puesto mucha insulina, o no ha comido, o ha hecho ejercicio, o tiene enfermedad renal, o tiene enfermedad hepática, ¿no? O en algunos casos hay sepsis, ¿no? Infecciones. Y la otra gran complicación de la diabetes son las crisis hiperglicémicas, ¿no? Que son elevaciones de la concentración hemática de glucosa, generalmente mayor de 250, donde hay una alteración metabólica severa que va a llevar a que el paciente se hospitalice o vaya por emergencia. Los dos tipos de crisis hiperglicémicas son la cetoacidosis diabética y el coma hipertensivo. Las crisis hiperglicémicas se pueden clasificar de acuerdo a la glucosa. Pueden ser estado hipermolar si la glucosa está más de 600, si la cetoacidosis puede ser más de 250, puede ser leve, moderada, severa. De acuerdo al pH, el estado hipermolar tiene más de 7.3, bicarbonato más de 15, tiene cetonuria y cetonemia. La osmolaridad es mayor de 320, el ánimo es variable y el paciente puede tener un estado mental de estupor coma. En la acidosis diabética leve, el pH está entre 7.25 y 7.30, el bicarbonato entre 15 y 18, puede tener cetonuria, cetonemia positiva, la osmolaridad es variable, el ánimo es mayor de 10 y el estado mental del paciente es alarme. Es una cirrosis moderada si el pH está en 7.0, 7.24 y el bicarbonato entre 10 y 10.9. Hay citonemia, citonuria, con osmolaridad variable, anion gap mayor de 12 y el paciente está osmolarico. Y la cetoacidosis severa, la glucosa sigue alta, el pH es menos de 7, el bicarbonato menos de 10, puede haber cetonuria, cetonemia, la osmolaridad variable, el anion gap mayor de 14 y puede haber trastornos de sensorio como estupor. Entonces, lo que más importa en los valores de cetoacidosis es el pH del bicarbonato, es la edad natural, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos también en el estado hipermolar, el valor de glucosa, el pH y la osmolaridad. En la cetoacidosis nos fijamos en el pH y nos fijamos en el bicarbonato. ¿Cómo tratamos esta complicación? Pues ambos son muy parecidos. En el primer nivel de tensión debo proceder así. Identificar los síntomas y signos de alarma, determinar la glucosa venosa si está disponible. Si tengo un glucómetro y me sale la alerta high o me sale HI nada más en el glucómetro, significa que es high. Eso significa que la glucosa tiene más de 100. O en el primer nivel de tensión puedo hacer un examen completo de orina con evaluación de cuerpos cetónicos en orina en la tira reactiva y me va a salir. Si esto es positivo, el paciente estamos ante una situación, ¿no? Asimismo, puedo medir creatinina, electrolitos, gases arteriales disponibles y los tres pilares del tratamiento: fluidoterapia, insulinoterapia y manejo del evento descompensario. Si el paciente está en shock hipovolémico, cloruro de sodio al 0,9% endovenoso, un litro por hora o 2 por hora. Y si está, vamos a usar insulinoterapia, puede ser endovenosa o subcutánea. Si el paciente está hemodinámicamente estable con presión arterial mayor o igual a 110, puedo usar vía subcutánea. Si no, tengo que usar vía endovenosa. Entonces, después de que hago el manejo de la insulinoterapia, debo ponerle una vía, le coloco una vía fuerte,
le puedo poner una dosis de insulina a 0,1 unidad por kilo por día. Por ejemplo, si mi paciente tiene 80 kilos, le pongo 8 unidades, viendo venoso. Y eso me va a dar 1 o 2 horas de control de la glucosa y de, de- de su estado general. Entonces, me meto a mi ambulancia y lo transporto a un hospital. Ya en el hospital va a continuar con su insulinoterapia y el tratamiento de la. Como han visto, la diabetes, y con esto acabo mis conclusiones, la diabetes es una enfermedad que se incrementa de manera riesgosa para el mundo. Las personas que trabajan en el sector salud en el primer nivel de atención deben reconocer los factores de riesgo de la diabetes para hacer un diagnóstico, un tamizaje y un diagnóstico precoz. También tenemos que establecer tamizajes precoces, un diagnóstico precoz para desde el primer nivel de atención. Todo adulto mayor de 40 años ya tiene que ser sometido a un tamizaje, por lo menos al FINRACE, ¿no? Se debe brindar tratamiento adecuado en los pacientes con diabetes tipo 2. Se debe implementar la educación como un componente fundamental en el manejo de la diabetes desde el primer nivel de atención. Y finalmente debemos evaluar y tratar adecuadamente las complicaciones crónicas y agudas de la diabetes. No quiero terminar sino recomendándoles 3 manuales. Este es el manual del cuidado de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que lo pueden obtener del portal de OPS. Y igualmente hay el manual de tecnologías de la salud de cómo manejar o cómo mejorar el manejo integral de las enfermedades crónicas en el primer nivel de atención de los servicios de salud. Un libro que se puede descargar de manera gratuita del fondo de OPS, ¿no? Y para que ya lo tengan de primicia, acá está la vía de abordaje, la vía de abordaje para la diabetes tipo 2 de Perú, porque también Argentina ha sacado su vía libre de abordaje y República Dominicana. Es lo que les he explicado en los cursos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, es en mi correo electrónico y será hasta otro. Gracias, hasta pronto.